Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, muy buenas noches. ¿Y qué te parece si vamos directo a la información? Porque, pues, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió al Senado un paquete representativo de los cambios que quiere hacer a la Constitución en materia judicial. El gobierno federal prepara una serie de reformas constitucionales para tratar de ganarle de una vez por todas la batalla a la delincuencia. Cuando un Estado no tiene control sobre su territorio y hay otro grupo que hace funciones de poder dentro de un territorio, ese territorio está perdido para la comunidad y perdido para el Estado. Por ello, dijo el fiscal general, es indispensable fortalecer el sistema de procuración e impartición de justicia, y en eso coinciden los legisladores. Es una reforma, según nos la anuncian, de gran calado. Hay dos nuevos ordenamientos jurídicos nacionales: la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y el Código Penal Nacional. Y hay reformas a cuando menos 6 leyes. Se contemplan reformas a la Ley de Amparo, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de la Fiscalía General de la República. Todas estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia que sustituya al actual, que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99% de impunidad en México. Con la Ley de Justicia Cívica se pretende la prevención de la delincuencia desde su inicio, se priorizará la reparación inmediata del daño y se promoverá el trabajo comunitario. Con el proyecto de Código Penal Nacional se buscará homologar un catálogo de delitos que se castigarán igual en todo el país y con ello evitar tener 32 códigos estatales. Se plantea también acabar con la llamada puerta giratoria. Se creó lo que se llama una puerta giratoria. Y entonces, por un lado entraban y por ese mismo salían, se multiplicó el número de delincuentes, algunas cárceles redujeron su número de personas en ellas, pero multiplicaron su daño a la sociedad. Es decir, el sistema, en lugar de mejorar, se complicó. La presentación formal de las iniciativas se efectuará hasta el 1 de febrero próximo, cuando de inicio el periodo ordinario de sesiones. Las iniciativas que se proponen serán analizadas con detalle en Parlamento Abierto y con la participación de especialistas académicos y representantes de la sociedad civil. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Con el objetivo de beneficiar a millones de mexicanos, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, propuso una reforma fiscal. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, dijo a legisladores que el gobierno federal necesita más dinero, por lo que recomendó emprender cuanto antes una nueva reforma fiscal. Tenemos un gobierno chiquito. Y cuando tenemos que invertirle más a la salud, y cuando le tenemos que invertir más a la educación, y cuando le tenemos que invertir más a la infraestructura, nos encontramos, o a Pemex, nos encontramos con esa restricción. Señaló que es necesario acelerar el proceso de cambio en México para elevar el bienestar de los ciudadanos, que el Congreso debe definir normas para incentivar la inversión nacional y extranjera, con lo que la economía podría crecer este año 1.2%. No solo le apuesta uno al país, le apuesta uno a la estabilidad política del país, a la estabilidad financiera del país, a la estabilidad fiscal del país, pero le apuesta uno también a un marco jurídico, a ciertas reglas sobre las cuales uno cree que uno puede desarrollar el negocio. Y pidió a los legisladores ser autocríticos y exigentes con su propio trabajo. Revisar las cosas para ver si están funcionando es una obligación, y modificarlas en caso de que uno encuentre que no están funcionando bien, pues es también parte de la obligación, y ahí las cámaras tienen una muy importante responsabilidad. Ante diputados y senadores, Gurría aplaudió las políticas de bienestar para reducir la desigualdad, pero pidió no dejar de lado el crecimiento económico que se requiere. Maxi Peláez, Azteca Noticias. La Cámara de Diputados. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños.
Cientos de personas, quizá miles, son víctimas de asaltos en sus casas, en la calle, en sus transportes. Pero es importante darles protección a través de las leyes y evitar que la impunidad siga sentando sus reales en nuestro país. ¿Cómo lograrlo? ¿Cuál es el camino que debe tomarse desde el punto de vista legislativo? El senador Julio Menchaca nos platicará de ello. Esto es inminente lo que vamos a tener en la Comisión de Justicia, además de una serie de nombramientos en el Tribunal de Justicia Administrativa, en los tribunales, en el Tribunal Agrario, en algunos tribunales electorales locales. Tenemos pendiente una gran reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles, el Código Nacional de Medios Alternativos de Solución de Conflictos, aterrizar las modificaciones que se le hizo al artículo 19 constitucional para la prisión preventiva oficiosa de distintos delitos que están afectando a la sociedad, como corrupción, como el secuestro, como distintos tipos que están afectando la paz y la seguridad nacional, pero que no se expresan todavía en la legislación penal, solamente en una reforma constitucional. Esto es lo inmediato. También tenemos reformas que fortalecen la acción de la Fiscalía de Delitos Electorales y de la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo a los convenios internacionales que tiene México suscritos a nivel internacional. También dentro de lo pendiente es la presencia del Fiscal General de la República para dar un informe anual de actividades, para la presentación del plan de persecución penal y para que presente modificaciones a la ley orgánica, para que nos haga una propuesta de modificaciones a consideración del Congreso Federal de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. En el pasivo de justicia, las leyes deben reformarse y actualizarse. Para ello debemos lograr que el delincuente no únicamente esté en la cárcel, sino también no sea una carga para la sociedad. Al mismo tiempo, se le deben dar garantías a todos los mexicanos de que se les llevará un juicio estrictamente justo y equilibrado y sobre todo expedito, o sea, rápido. Esas son las necesidades que tenemos los mexicanos y eso es lo que necesita precisamente el Poder Legislativo, cumplir con la sociedad mexicana. Y vamos ahora con el comentario de nuestra especialista en temas económicos y financieros, Alice Salgado, que nos va a hablar de las implicaciones del nombramiento de la nueva titular del SAT. Hola muchachos, qué gusto de saludarles de nueva cuenta. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya se aprobaron 2 nombramientos de altos funcionarios de Hacienda que son relevantes. Es el caso de quien fuera oficial mayor, Raquel Buenrostro, y que ahora se integra como jefe del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, además de Talía Lagunes, que sustituye a Buenrostro en la oficialía mayor. Lo interesante de este comentario no es que quedaron ratificadas y ya cada quien para su puesto, sino la comparecencia que tuvieron en el seno de la tercera comisión de la permanente el pasado martes. Raquel Buenrostro pareciera que estuviera respondiendo a todas las críticas que se hicieron desde que se conoció su nombramiento hasta la fecha, señalando que ella no viene a realizar persecución fiscal, ni mucho menos, y que tampoco va a haber terrorismo fiscal, que en realidad lo que tiene que hacer es convencer de que se paguen los impuestos y hacer una recaudación eficiente de los mismos. Pero al hablar de ello, habló de 3 elementos de su estrategia de corrupción, o sea, de su estrategia para recaudar impuestos. El primero es hacer eficiente la recaudación, digamos tecnológicamente y fácil. Eso nos encanta. La segunda, dijo, bueno, yo nada más se los pongo así sobre la mesa, vamos a combatir fuertemente la evasión y la elusión fiscales. Y en tercero, a combatir la corrupción. Estas son las instrucciones, es el ABC. Y en este momento también dijo que en nuestro país la recaudación fiscal es el equivalente al 16% del Producto Interno Bruto y que el problema de fondo está en que 61.5 millones de mexicanos que somos contribuyentes cautivos, como usted y como yo, pagamos alrededor del 27% del impuesto, en tanto que el resto lo pagan contribuyentes empresas, contribuyentes mayores, y que está en disputa, litigándose, vamos, en la Corte, en la Suprema Corte, en los juzgados, alrededor de 400,000 millones de pesos.
en impuestos no pagados y que las empresas apenas están, si se hace una evaluación con el monto total de estos contribuyentes, que son como 1.8 millones, el total de lo que enteran equivale a pagar una tasa de impuestos del 2.2%. Oiga, no. Si la tasa es de entre el 0 y el 30%, uno se pregunta, y ahí vino el toque fino de Raquel Buenrostro diciendo, pues miren, sí tenemos que hacer un trabajo importante porque el 60% del impuesto que se recauda en México proviene de 12,000 empresas. 12,000 son responsables del 66% del impuesto, también del empleo formal, etcétera. Entonces hay una especie de bache importante intermedio entre esas 12,000 y la 1.9 millones, donde hay alguna clase de subentero. Y ahí se incluye a personas físicas con actividad empresarial y a personas morales, no necesariamente gigantes. Pero bueno, ella subraya, no va a hacer ningún terrorismo fiscal, pero sí va a ponerse de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el diputado Mauricio Tabe, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. No se vaya, regresamos en un momento desde las cámaras. Ya estamos de regreso del corte, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado Mauricio Tabe, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mauricio, Ernesto, buenas Alicia. noches. Mauricio, pues están iniciando nuevo periodo ordinario de sesiones. Platícanos cuál va a ser la agenda para este próximo periodo. El Congreso de la Ciudad de México tiene la responsabilidad de sacar adelante el mandato de la Constitución de la ciudad. La Ciudad de México estrenó Constitución el 5 de febrero de 2017 y a partir de esa Constitución se establecen obligaciones para que el Congreso emita nuevas leyes que cambian radicalmente la vida de la ciudad. Se ponen en el centro los derechos de los capitalinos y esto nos obliga a generar una serie de leyes que crean instituciones, nuevas normas y nuevas exigencias para el gobierno. La idea con la Constitución era es empoderar a los ciudadanos, pero la Constitución no vive solamente de haberse publicado y de estar escrita. Hay que hacer nuevas leyes, hay que cambiar programas, el gobierno tiene que implementar nuevas decisiones para que esos derechos estén garantizados y la Constitución viva. Y hay que meter recursos. O sea, las leyes dicen qué es lo que el gobierno debe hacer o los ciudadanos están obligados a hacer. Y la implementación de las leyes. Eso ya le toca al gobierno y eso requiere programas y recursos, que es donde estamos ahorita enfocados. ¿Qué está pendiente? ¿En qué estamos atorados? ¿Qué nos falta? Mira, el año pasado, 2019, fue un año de muchísimo trabajo porque aprobamos una ley de seguridad ciudadana para fortalecer las capacidades de la policía, la capacidad también para investigar, para actuar con oportunidad. Porque ya estamos cansados de que la autoridad diga que no puede detener a los delincuentes porque no tiene los suficientes recursos, no tiene las capacidades jurídicas o materiales para hacerlo. Entonces, o que los detienen y los sueltan porque por fallas a su proceso. Entonces, ¿no? ¿qué hicimos? Crear una nueva ley de seguridad ciudadana, una nueva ley de la Fiscalía que ponga en el centro a las víctimas y que no se revictimice a la gente, que se atienda rápido a las víctimas para que también la propia Fiscalía tenga mucho más capacidades para investigar y detener a los delincuentes. Que también se aprobó una ley de derechos humanos, que es parte importante de la Constitución de la ciudad, porque pusimos en el centro a los derechos de los capitalinos. También se aprobó una ley de pueblos y barrios originarios, una ley del sistema de planeación democrática, que lo que busca es que los procesos de toma de decisión de la Ciudad de México y sobre todo la planeación
esté fundamentada en estudios, análisis y que se evite con esto la improvisación. Entonces, tanto los programas como los presupuestos deben estar basados en los resultados de evaluaciones. Y es todo un proceso que además integra las distintas vertientes, integra medio ambiente, integra desarrollo urbano, desarrollo económico. Porque hay veces que el gobierno puede priorizar el desarrollo económico y sobreexplotar el medio ambiente o generar cierto desarrollo urbano, ciertas condiciones de explotación del suelo y afectar el desarrollo económico. Entonces hay que integrar todas estas vertientes para que el crecimiento de la ciudad sea sostenible y armónico. Son de las leyes, por ejemplo, que se aprobaron. Hubo otros cambios también importantes que afectan la vida de los capitalinos. La reforma a la ley de residuos sólidos, en el caso de la prohibición de distribución de bolsas de plástico y otros materiales de plástico, que en este año solamente entra en vigor la prohibición de distribución de bolsas de plástico de un solo uso. Y en ese tema, además, que todavía falta mucho por recorrer, porque ningún gobierno de la ciudad, ni del PRI, ni del PRD, ni de Morena, le ha entrado al centro, que es la mafia de la basura. El manejo de residuos sólidos tiene que ver con el manejo de la basura, ¿no? Cómo se gestiona esto, pero también con una parte de conciencia de los capitalinos. No todo se lo podemos dejar al gobierno. O sea, sí tiene que haber un cambio de mentalidad de usar menos, de reusar lo más posible y de reciclar. Y de que eso separar, es básico, ¿no? También. Pero la clave está en el uso responsable de todo, de todos los recursos, ¿no? Y sobre todo de cómo nos relacionamos con el medio ambiente y con los recursos naturales. O sea, Un desde el manejo del logro, agua. un logro del Congreso de la Ciudad de México es este que estamos viviendo los capitalinos, en donde ya entró a partir del 1 de enero la prohibición de estas bolsas de plástico de un solo uso en supermercados, tiendas departamentales. Va a generar ¿Qué muchas sigue? molestias. ¿Qué sigue después? Y tiene que haber un proceso de adaptación de nuestros hábitos. Y de conciencia. Y la industria del plástico evidentemente no está reaccionando bien. No, pues, obviamente está afectando los intereses y las ganancias de muchos empresarios, ¿no? Y seguramente habrá afectación sobre el empleo, pero tendrán que reconvertirse. Y aquí lo importante también es pensar pues, en las consecuencias que va a tener en el medio ambiente. O sea, vamos a reducir seguro. Primero fue eliminar el uso de los popotes. Ahorita las Luego bolsas de plástico, plástico. vienen los popotes y todo lo que sean cucharitas, tenedores, todos los desechables van para afuera el próximo año. Entonces, aquí lo que nosotros, el unicel también. Entonces, y esto afecta pues, no solamente a la industria del plástico, sino a otras actividades que utilizan este tipo de empaques para distribuir sus productos, ¿no? Entonces, lo que sí se requiere es que el gobierno haga toda la campaña de sensibilización, de difusión de información, tanto a los negocios como a los consumidores, para que tenga el menor impacto posible. Tiene impacto porque vamos a cambiar conductas, eso es inevitable. ¿Algún plan como para crear conciencia? Porque más allá de una ley, lo que comentabas, Néstor, en una fiesta infantil, crear conciencia de, en lugar de usar el platito de Superman, pues empezar a usar como platos de plástico que se pueden dar de otros usos, no solamente Así es, el desechable. de reuso, porque Las además piñatas, no se trata de acabar con el plástico las por completo. envolturas de No. las empresas manufactureras y de las compras una cosita y te viene en una caja con todo el plástico, con miles de empaques. Entonces empezar a crear conciencia de utilizar menos este tipo de envolturas, empaques y plásticos. Sí, y parte importante está en nosotros, en los consumidores, ¿no? En que realmente veamos como una buena medida y empecemos a cambiar nuestros hábitos de consumo y así contribuir con el medio ambiente. Yo creo Realmente va a valer mucho la que pena. estamos frente a una buena noticia y algo muy trascendente que hizo el Congreso de la Ciudad de México, porque lo que está construyendo es precisamente un debate y que empecemos a observar otras cosas, porque como decía Adriana, de repente compras una cosa chiquitita en cualquier lugar, tienda departamental, puede ser un juguete, puede ser un perfume, puede ser ropa, puede ser lo que sea. Los juguetes de los niños. De repente, pues te das cuenta que es una caja gigantesca que tiene distintos plásticos, que tiene cartón, que tiene tintas y que al final es un juguetito de este tamaño. O sea, sí es un tema que nos está haciendo que discutamos mucho de cómo estamos acostumbrados a vivir. Sí, esta fue una de las
yo creo que de las iniciativas más relevantes que se aprobó en el Congreso, porque tiene un gran impacto en el presente y va a tener un gran impacto en el futuro de la Ciudad de México y de nuestro país. Mauricio, y de los temas pendientes de lo que viene en la agenda legislativa. Hay varios temas. Seguimos con la agenda constitucional. Está pendiente sacar adelante la ley de trabajadores no asalariados, que ha sido confundida como ley de ambulantes. No es una ley de ambulantes. O sea, trabajadores no asalariados son los profesionistas independientes y todos aquellos que no se encuentran pues afiliados al Seguro Social o que no se encuentran trabajando en una empresa ¿No se o cruza que no con están Hacienda y con la Federal? en el sistema de seguridad social. No se cruzan, están reconocidos en la Constitución los trabajadores no asalariados. Y hay una serie de obligaciones del gobierno con los trabajadores no asalariados y eso hay que discutir, porque no tienen garantías un trabajador independiente. Cumple su vida laboral y no tiene acceso a ningún derecho. Esa es la discusión. Sí, porque si da honorarios, también hasta Y hasta ahí impuestos. lo que hizo... Chirrín. Y no tiene un sistema de derechos que lo cubra o lo proteja. Es una discusión porque, pues sí debería tener garantizado un retiro, pero no sé si presupuestalmente el gobierno está en condiciones de cumplirlo, ¿no? Entonces, porque se ha confundido la mayor parte de las organizaciones de comercio en vía pública han estado empujando esto y se ha pensado que es sobre explotación del espacio público. No es explotación del espacio público, son los derechos de todas aquellas personas que no se encuentran formalmente trabajando para una empresa o una institución, ¿no? Y que son independientes. Hay otra que es la ley del sistema de cuidados y la ley del Instituto de Planeación. El sistema de planeación prevé la creación de un instituto de planeación. Hay que darle forma a este Instituto de Planeación y sobre todo parte importante también de la agenda es revisar la acción del gobierno. A un año ya de que entró en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, pues el Congreso tiene una enorme responsabilidad de ver si se están cumpliendo con las metas y con todos los propósitos. La labor del Congreso, que esto es muy importante difundirlo, es hacer leyes, vigilar y controlar la acción del gobierno, es decir, llamar a cuentas a los funcionarios cuando no están cumpliendo con su papel o que los resultados pues, dejan mucho que desear. Y la otra es representar a la ciudadanía y gestionar. Para eso tenemos los diputados los módulos de atención ciudadana donde podemos atender todas las quejas y demandas que los ciudadanos tienen. Entonces, pensar que solamente el Congreso legisla es una parte. La segunda es controlar la acción del gobierno. Y yo creo que en el segundo año sí es importante un papel proactivo para estar revisando lo que hace el gobierno y poner el dedo del renglón de lo que no está funcionando para que las cosas funcionen. Yo no estaría pensando, por lo menos en mi papel de coordinador del grupo parlamentario, en ponerle el pie al gobierno. Eso no sirve, porque al final de cuentas llegas a una guerra política donde los ciudadanos se alejan y dicen, pues estos están peleando por el poder. Lo que hay que llamar a cuentas es al gobierno en aquello que la gente está reclamando que no está funcionando. Te pongo un ejemplo. El programa de adultos mayores, que era un éxito de las administraciones de izquierda en los últimos años. A raíz de que centraliza el presidente de la República el programa, mucha gente dejó de recibir el recurso. Pero aquí en la ciudad reciben menos. Nosotros hemos exigido al gobierno que restituya el apoyo y que el gobierno de la ciudad le entre con una partida presupuestal para compensar lo que el gobierno federal quitó. Diputado, se nos acabó el tiempo. La verdad es que nos podríamos echar ahorita, pues, un Horas rato más, hablando. pero pues quedamos puestos para platicar de nuevo, ¿te parece? El día que me inviten, yo les hablo de la agenda del PAN. Hoy me invitaron como presidente de la Junta de Coordinación. Ok. Y tenemos una agenda muy amplia del grupo parlamentario. Gracias, diputado Mauricio Tabe, No, hombre, por estar muchas con gracias. nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras. Y no Muchísimas se gracias. pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión, Néstor. El único que se ocupa en la televisión abierta de los temas del Poder Legislativo, congresos locales, Senado, Cámara de Diputados. Desde las Cámaras nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.